pero seguramente alguna de mis cosas oscuras por ahí diría, ay, ¿qué te pasa? Cuando se enteren me van a crucificar. Hola a todos, yo soy Itzy de Dakuri. Hola a todos amigos, yo soy Joana de Luria. Y pues hoy nos reunimos porque estamos muy felices, estamos ambas en estreno de nuestros dos proyectos, tanto Dakuri como el Luria acaban de sacar un sencillo. Sí, la verdad es que creo que era una ocasión para que nos reuniéramos, para platicarles un poquito. Además, yo admiro enormemente a Itzy y a la gente de Dakuri, entonces cuando platicamos acerca de por qué no hacemos algo bonito juntas, dijimos, bueno, me parece increíble la situación. Entonces, la verdad, igual lo que siempre les digo, por favor, tienen un trabajo increíble. Es un honor para mí estar acá con ustedes. Igual para nosotros es un honor colaborar contigo. Digo, tanto el haber escuchado tu sencillo como estar contigo platicando sobre él es muy bonito y pues vaya, admiro muchísimo tu trabajo. Muchas gracias. Que la cuarentena no nos detenga a nadie porque aún así podemos estar platicando todos juntos. Claro que sí. Justamente así como el sencillo Time Out que habla sobre este pequeño encierro. Ya sé. Pero está bien padre porque sacaron mucho provecho de una situación que fue complicada. O sea, en realidad creo que nadie esperaba que le cambiara tan rápido la vida y que tuviéramos que adaptarnos de otra manera. Yo creo que sacaron lo mejor de la situación, definitivamente. Sí, a todos. Y yo sé que a ti también, que estabas preparando tanto este sencillo como estás con el álbum. Entonces a todos nos sacó un montón. Definitivamente. A mí me encantó la canción, me encantó la colaboración, me pareció muy bonita. No esperaba que fuera una colaboración, pero la escuché y dije, está perfecto, les quedó increíble. Sí, la voz de Widemar, que por cierto te mando un saludo enorme si lo ves. Maravillosa voz, maravillosa colaboración y súper amable. Entonces, pues nada, como que dentro de lo malo todo pudo salir bien. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué te parece si vamos a unas cuantas preguntas? Ok, increíble, vamos a ello. El Luria es un proyecto que nació porque tengo mucha locura en la cabeza. Yo admito que tengo mucha locura en la cabeza, pero un día platicando con Ana, que es la productora, pero insisto, lejos de ser la productora, pues es mi mejor amiga, entonces que no le cuento, que no nos contamos, le decía que tenía muchas ganas de hacer algo diferente, que tenía muchas ganas de explorar otros sonidos, de explorar algunas cosas sin ser invasiva con la gente con la que trabajaba, respetando, y me decía, ¿por qué no haces algo solista? Entonces, a mí me gusta mucho como la lectura en general, pero la lectura de terror me gusta más porque me saca un poquito del mundo, o sea, me saca un poquito de lo que te pasa normalmente. Entonces me decía, ¿por qué no te aventas un proyecto así como onda de Stephen King? Y dije, me suena como algo que sí haría yo. Entonces, así sin quererlo empezamos a trabajar y quedó mejor de... Creo que ni siquiera alcancé a visualizar qué tan bonito iba a quedar esto. Ahorita que estamos con las grabaciones y demás, estoy muy emocionada, es lo único que les podría decir. Y sí se nota que va completamente contigo, que lo disfrutas, que te gusta, que adoras el horror, sí se nota un montón. Sí, me declaro culpable. Excelente. Dakuri, como la idea principal era hacer una historia precisamente, nosotros somos muy fanáticos de la magia, la fantasía y todo, y el primer personaje que surgió fue Dakuri, precisamente, pero como no sabíamos cómo nombrarlo, pues ahí nos ves buscando palabras en latín, palabras en inglés, palabras en todos los idiomas que nos imaginamos, y de repente llegamos al finés y nos encontramos con esta palabra que es Taikuri, y Taikuri significa como mago, bueno, nos salió como magician, entonces mago. y dijimos, no, pues sí nos gusta muchísimo,
pero lo sentimos todavía un poco brusco. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo lo modificamos? Y como en ese momento solamente éramos Alex y yo, pues dijimos, él se llama Daniel, yo me llamo Daniela. Dijimos, pues, Dakuri, le quitamos una I, le ponemos una D en vez de la T, ya está, Dakuri. Claro. Yo sí tenía esa duda, fíjate que yo sí tenía esa duda porque se llamaban Dakuri, pero creo que nunca tuve la oportunidad de preguntarles. Pero ahora ya lo sé. Sí, era eso y es chistoso porque ya que lo nombramos, sacamos y todo, descubrimos que de hecho era un nombre en países como de Medio Oriente. Es su nombre. ¿En serio? Como que está muy bien. Sí, funcionó súper bien. Bueno, y después surgió también esta curiosidad que nuestros integrantes también entraron y empiezan con D. Tenemos a Damián y tenemos a David. O sea, ya es un requisito para la así de... Sí, ya básicamente es un requisito. Si no empiezas con D, no puedes estar Te aquí. cambias el nombre, Exactamente. Muy bien. Fíjense que yo tengo una teoría muy interesante acerca de esto. Yo siempre he dicho que las canciones no hablan de lo que uno quiere, las canciones hablan de lo que quieren hablar. Me acuerdo mucho, o sea, sí tiene que ver, todo tiene que ver y todo lo empezamos a trabajar con Stephen King. Me gustan mucho los libros, de hecho por acá lo tengo, no está de invasión en la pantalla, pero por ejemplo ahorita ando con Apocalipsis, digo ya para entrar súper en modo cuarentena, súper gripas. Completamente preparada. Completamente preparada para la supergripa, pero hubo muchas veces que las canciones, yo estaba muy necia, tenía una necedad muy grande en poner una historia que yo creo que será hasta el siguiente disco. Hay un cuento corto que se llama El hombre de negro, viene en un libro que se llama Todo es eventual, pero a mí me gusta mucho, no sé si les ha pasado a otras personas, pero a mí me pasaba con mi abuelita, que es gente de pueblitos, o sea, pueblitos que son apenas una calle, no pueblitos así con su kiosquito, no, más chiquito todavía, más chiquito. Entonces, como estaban muy en medio de la vegetación de Michoacán, de repente tenían mucho ese folclore de temas de terror, ¿no? Y sí te hablaban de que se les aparecía el diablo. Cuando leí la historia dije, es totalmente lo que mi abuelita me contaba, me dio escalofríos, dije, ay, qué cañón, porque Stephen King es una persona que vive en Estados Unidos, el que sabe de los pequeños pueblitos de México, y yo estaba súper empecinada de meter esa historia a una de las canciones y no salió. Definitivamente no salió, o sea, escuchaba las maquetas y decía, es que tiene que entrar en una. Sí, es un poquito de buscar las historias correctas, pero también de dejar que la música hable. Al menos a mí así me ha pasado siempre. Les juro que más de una vez he querido hacer algo muy mira, por ahí no queda y tengo que terminar cambiando todo. Entonces esa es una historia que se va a quedar ahí. Las demás sí, ahí están entre los personajes, está definitivamente el libro del Resplandor, también sí está Carrie, también sí está It, que es como de lo más conocido, pero por ejemplo está El Fugitivo, que no es tan sonado, ¿qué otra cosa no estaba tan sonada? Y La Mitad Oscura, que yo también, híjole, ese va a ser un dueto que luego les platico. No lo puedo decir todavía, pero luego les platico. Ay, ¿por qué nos dejas así? No me has dado permiso en producción. No, está perfecto. Está perfecto. Pero está bien. Sí, entiendo totalmente cuando no se puede. Pero qué padre, o sea, que finalmente haya esa conexión, esa unión. Y que si no la sientes, pues no la sentiste, o sea, y ya va a salir después. Sí, definitivamente así es. Entonces, de ahí van las letras. De un poquito de lo que quiere decir la música y un poquito de lo que me empecino yo también un poco. No, está perfecto. Ok, chicos, es un honor para mí presentarles el segundo sencillo de Luria. Se llama El Caos de la Tierra. Estoy muy orgullosa de esta canción, pero sobre todo del mensaje que es, no importa si eres hombre, mujer, cómo te identifiques sexualmente, cómo te sientas tú como persona, finalmente todos, la unión de todos es lo que viene a hacer el mundo un lugar maravilloso. Todos merecemos amor, todos merecemos respeto, todos merecemos un poquito de ese cariño. Y si nos falta uno,
nos faltan todos, definitivamente. No será el mundo igual. Yo creo que tenemos gustos similares, pero creo que también nos podríamos sorprender. Yo opino exactamente lo mismo. Creo que con Itzy, desde que la conocí, me pareció una niña con muchísimo ángel y dije, ¡ay, qué linda! O sea, dije, ¡ay, qué linda! Y me cayó bien. O sea, sí es como de esa gente con la que haces clic rápido. Si haces clic rápido. Pero seguramente alguna de mis cosas oscuras es por ahí. Diría, ¡ay, qué te pasa! Igual. ¿Quién empieza? Oh, pues quien quiera, a ver tú. Mexicana, perdón, Japón, sí, o sea, sí me gusta, pero siempre prefería la mexicana. Es que yo tengo problemas, adoro la comida mexicana, obviamente, pero así lo más representativo de la comida mexicana, como los tacos, la pancita y todo eso, no me gusta. No, la pancita yo también no, no me gusta. Y le he dicho a Alex, cuando se enteren me van a crucificar, porque ¿cómo no te van a gustar los tacos? No me gustan, desde que soy muy pequeña no me han gustado. Pero también tengo problemas con la comida japonesa porque mucho es pescado y no soy fan de los mariscos. Así que yo creo que me quedaré con la mexicana porque todavía hay enchiladas que sí me gustan y quesadillas que sí me gustan, etcétera. Fantasía. Perdón. Híjole, terror. No se notó, ¿verdad? No, nada. No se notó. Nada. No, poquito. No, y como, vaya, me encanta el terror, pero yo sí soy de esas de que de repente en la noche hay un ruidito y... Entonces sí, no. Fantasía 1000 veces. No, la verdad es que a mí sí me ha pasado, creo que me pasó con El Resplandor, que sí estaba tal cual, digo, este está muy grandote, ¿no? Pero que sí estaba así, y de repente fue como de... Y lo dejé como 2 semanas. O sea, me dio mucho miedo. En serio, sí dije, ay, sí, Diosito, sí. ¿Qué le pasó aquí? No te culpo nada. Pero como quiera lo acabé. Ah, sí, claro. Es casi un sacrilegio dejar uno a la mitad. Uy. Mago. Sí, creo que también... Sí, creo que también... buscaría ser mago porque siento que siendo mago puedes dominar dragones como quiera, o sea... ¿Verdad? No, o sea, no sé qué opinen los demás, pero siento que por ahí puedes hacerte algún truquito y ya domar dragones también. Pero tienes el beneficio de la magia. Sí, tienes el beneficio de la magia. Exactamente, yo opino exactamente lo mismo, además de que quién no querría usar magia así como algo normal. Y digo, bueno, pues si ya además puedes... no sé, con tus encantos encantar al domador y que te preste el dragón y pues mira, o lo que sea, ¿no? Claro, sí, yo también, bueno, quiero confesar que mi sueño más bien siempre ha sido aprender la teletransportación de Goku, por favor. Claro. O sea, yo sé que no tenía nada que ver, pero no tenemos la opción de teletransportarnos más con el tráfico de la ciudad. Sí, yo cada vez que iba a mis clases de cualquier cosa, de música, de canto, de baile, y que tengo que bajar, tomar el metro, tomar el pecero y que no sé qué, ya no sería así como de, pues aunque me pudiera aparecer en una esquinita donde no haya mucha gente y ya. Ya con la opción de la magia, miren. Adiós, metro. Magia, definitivamente. Frío, para siempre. Claro, para siempre. Por siempre, jamás. Perdón si les gusta el calor, pero no los entiendo. Yo tampoco. Estuve en Canadá hace como 2 años de viaje de trabajo y no saben, o sea, no te imaginas lo feliz que era así, así de todos doblándonos de frío, así de excelente. Me fascina.
Menos 30 grados, me encanta. No me importa. Así que, pero no puedes mover los dedos y qué. Pero es hermoso. Es hermoso, el frío es hermoso, es hermoso. Sí, no hay duda de eso. El frío, ¿qué más quieres? Sí. Ah, Qué difícil se me hace. sí. Yo diría que así como canciones que me han hecho como querer decir, ay, igual y de repente, son de esas canciones tipo, bueno, es que hay varias, de esas canciones tipo indie que son como, si no bien muy movidas, son muy sentimentales, por así decirlo. Okay. O canciones pop tipo electrónicas que de veras te dan ganas de... No me gustan mucho los que yo llamo ruiditos raros, que nada más como... y cosas por el estilo, sino que tienen como una melodía bonita y que explotan y cosas por el estilo y además te hacen bailar. Yo digo que sería cualquiera de esas dos. Ay, para mí esa estuvo más difícil. Yo siempre he dicho, y con todo y todo, si abren mi lista de reproducción de mi Apple Music, se van a dar cuenta que sí, de verdad que traigo todo. De hecho, hace rato venía escuchando La Llorona de Chabela Vargas y así con la lagrimita en el ojo, así por emocionada. Supuesto. Pero siempre me he creído y siempre he dicho que estoy en el metal porque en realidad para mi personalidad y para la energía que yo tengo y para la manera en la que siento la vida es como lo ideal. Si no tuviera opción, creo que con algo con lo que me he divertido mucho es con los musicales y lo canto por gusto en la casa. Sí, es cierto, ¿cómo lo pude olvidar? Sí, o sea, es que es bien bonito, o sea, como que también tienen mucho feeling y tienen muchas emociones y... Totalmente. Como que te emociona, así sí es otra cosa. Sí, hablan de sentimientos y... Sí, son súper expresivas. ¿Cómo lo pude olvidar? Dios mío, ¿qué está pasando? Es que eran respuestas rápidas. A veces uno no... Yo por eso dije, ay, qué difícil, ahora sí. Sí, tienes toda la razón. Me gustó esa. Pero también me gusta el pop, sí me gusta mucho el pop. De repente, yo creo que ya he desesperado a mi novio, a mis hermanos, a la familia en general, que llegan y escuchan a los Backstreet Boys y es como de, Joana, ¿qué te pasa? ¿Qué es los Backstreet Boys? Y si ya deja de escuchar K-pop, por favor, no. Ya sé. Sí pasa. Yo entiendo ese sentimiento. Claro que sí. No, al parecer sí nos parecemos más de lo que pienso. Si quieren tener la oportunidad de descargar nuestros 2 sencillos totalmente gratis y además tener 2 wallpapers, bueno, uno de cada uno, solo tienen que hacer lo siguiente. Ok, chicos. Los 3 primeros que contesten las preguntas que vamos a lanzar, ya sea en YouTube o en Facebook, las 3 primeras personas que contesten estas 2 preguntas van a poder obtener el link de descarga de los wallpapers y de los sencillos ahorita mencionados, ¿sale? Entonces corran y pongan un montón de atención. ¿En qué libro está basado el segundo sencillo de Luria? Súper. Está por ahí en Facebook. No les quiero echar la mano, pero sí les voy a echar la mano. Va. Eso fue amabilidad. Muy bien, muy bien. La pregunta de Dakuri es el nombre del invitado especial que participó con nosotros en el sencillo Time Out. Sé que dije también su nombre, pero no lo dije completo. Todo el nombre está en el video y en los posts de Facebook para que corran a buscarlo. Está bien fácil, está bien fácil. Sí, está fácil. No, la verdad es que nada, muchísimas gracias de nuevo por este tiempo, por la dinámica, por el haber estado aquí con nosotros. También gracias a ustedes. De verdad, los quiero y los admiro enormemente. Espero que podamos hacer por ahí un show. Cuando podamos hacer shows otra vez, Totalmente. vamos a hacer algo juntos. Tenemos mucho tiempo coqueteándole a la idea y maldito coronavirus. Sí, de hecho sí, ahora que lo mencionas, tenemos ya casi medio año queriendo participar en algo juntas.
Ya Pues sé. ya habrá momento, bueno, si bien no diré pronto porque no lo sé, sí puedo decir que ya llegará el momento y cuando sea estará perfecto y estaremos bien para ello. Entonces, pues nada más hay que seguir trabajando. Perfecto. Pues Muchas bueno, gracias a todos. igualmente muchas gracias por estar aquí con nosotros y querer participar en esta pequeña dinámica. Gracias a todos los que vieron este video. Y pues nada, felicidades por tu sencillo y muchos éxitos más. También muchas felicidades a ustedes. Estoy muy feliz de ver tanto talento en México y sobre todo tanta calidad. De verdad está cambiando mucho la escena para bien. Sí, totalmente. Eso me pone muy feliz. Recuerden que si quieren participar, tienen que buscar las dos respuestas, comentar en YouTube o Facebook. Por lo mientras los dejamos con nuestro sencillo Time Out. Nos vemos.